Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Zulemilei Díaz Medina con ID 907267 del NRC 2171, Fundamentos de Economía. Estudiante de segundo semestre, Contaduría Pública, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el siguiente trabajo voy a explicar los conceptos de productividad marginal, lo que es la productividad media, los costos fijos, costos medios, los costos variables, un análisis de los costos variables medios y resolver la pregunta problema. Muchas gracias por su atención. La productividad marginal es la variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor productivo del mismo, perteneciendo del resto constante. Es un concepto que se aplica sobre todo a las empresas de menor tamaño, la variación en la cantidad producida de un bien cuando se emplea una unidad adicional. Es un indicador interesante para la empresa porque nos permite determinar la cantidad óptima de un recurso, donde define tres factores de producción, que está el trabajo, el capital, la tierra. Ley de los rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes afirma que, a medida que se añaden cantidades adicionales de un factor productivo en la producción de un bien, manteniendo el empleo del resto de los factores sin variación, se alcanza un punto a partir de que la producción total aumenta cada vez menos. Así, a partir de un cierto punto existen rendimientos marginales decrecientes. Esta ley es más bien una observación empírica bien testimoniada para numerosos procesos productivos. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad del producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleadas. Es decir, que se relaciona la cantidad del producto obtenido con la cantidad de factores variables empleados en su fabricación. No es constante. Cada instalación tiene unas dimensiones, por ejemplo, el número de trabajadores en una planta, para las que alcanza un óptimo desempeño, lo podemos medir pues de muchas maneras, como el número de horas del trabajo, el número de trabajadores, el número de días. La productividad en una industria va más allá del simple hecho de producir un bien, sino que busca encontrar métodos y soluciones para ser competitivos en el mercado empresarial. La productividad debe ir orientada a satisfacer las necesidades del consumidor de forma directa o indirecta. En la actualidad las empresas producen en serie. Esto se conoce como la ejecución individual de las diversas fases para la fabricación de un artículo o mercadería, llamada también producción en masa. Calidad y productividad. El área de calidad y productividad estudia los sistemas de calidad que emplean las empresas, tanto en el sector manufacturero como en el de los servicios, a fin de proponer mejoras continuas orientadas al desarrollo de la excelencia, calidad, productividad, competitividad a nivel regional y nacional. A continuación voy a explicar el concepto de los costos y algunos tipos de costos. Este es un concepto que se refiere al valor del consumo de los recursos que han sido necesarios para poder producir productos o prestar servicios. Es decir, los costos fijos son aquellos costos que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción, ya que estos se producen aunque se genere o no la producción a la venta o se realice alguna actividad de un negocio, siempre va a estar estable. Por ejemplo, el alquiler, los salarios administrativos, los seguros, entre otros. Estos son los gastos que una empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación. Son aquellos costos mensuales, bimestrales o anuales que deben cumplir sin importar su número de ventas alcanzadas. No varían ante los cambios de la producción de bienes y servicios. Los costos medios se definen como el costo total dividido por el número de unidades producidas. Es decir, que esto nos indica cuánto nos cuesta por término medio producir. Si tenemos una tecnología más eficiente, permitirá que la empresa reduzca el costo medio.
En cuanto a los costos variables, son aquellos que pueden variar dependiendo de la cantidad de bien o servicio que una empresa produce. Esto significa que cuanto mayor sea el volumen de producción, mayor será el valor de los costos variables. Como por ejemplo, si vendemos un producto en nuestro negocio y nuestro proveedor aumenta el precio, esto sería considerado como un costo variable, ya que es un gasto que no estaba previsto. Podemos concluir que el costo variable es muy importante puesto que este permite maximizar todos los recursos de la empresa, en razón a que solo requerirá de los costos que estrictamente se requieran para la producción según su nivel. Los costos de producción de una empresa serán eficientes entre mayor sea el porcentaje de costos variables. A continuación hablaremos de los costos variables medios. Estos costos medios es un concepto fácil de comprender, ya que se nos indica cuánto nos cuesta por término medio producir cada producto. Es decir, que en economía el costo medio es igual al coste total dividido por el número de unidades producidas. El coste medio, variable medio, es una medida de control de costes de una empresa u organización que busca reflejar el promedio por unidad de producción. Se calcula aplicando fórmulas. Hay diferentes tipos de costes variables medios. Está el costo medio fijo, el costo medio variable. Análisis de costos. Para determinar un análisis de costos es necesario conocer a fondo cada elemento asociado del producto o servicio a vender, desde el momento que dicho producto es recibido en el almacén hasta la logística de venta del mismo. El objetivo principal de una estructura de costos es de analizar las variaciones en todas las acciones que se realizan en el proceso de compra, fabricación y venta de un producto o servicio, para poder tomar decisiones y políticas que mantengan, corrijan o mejoren los resultados finales. Por consiguiente, hablaremos sobre el análisis de costos de una firma, que este es un estudio que se pretende analizar decisiones fundamentales que tiene que hacer una empresa bajo las condiciones de competencia perfecta para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia económica posible y sus ganancias. Depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. Es decir, por otra parte, que la organización de una empresa para lograr producir tiene necesariamente que incurrir en una serie de gastos directa o indirectamente relacionados con el proceso productivo en cuanto a la movilización de los factores de producción de tierra, capital y trabajo, la planta, el equipo de producción, la materia prima y los empleados de todos los tipos. Esto componen los elementos fundamentales del costo de producción de una empresa. De esa manera, el nivel de producción de máxima eficacia económica, que es en última instancia el fin que se persigue todo empresario, dependerá del uso de los factores de producción dentro de los límites de la capacidad productiva de la empresa. Por último, responderemos nuestra pregunta de qué medida de desempeño entre la productividad marginal y la productividad media es la más relevante para medir la eficiencia de los trabajadores. Esa es una cuestión muy importante. Es que la teoría económica supone un determinado comportamiento de la productividad marginal y de la productividad media. A medida que aumentamos las cantidades empleadas, los factores de producción. La teoría económica supone que al principio la productividad marginal crece, es decir, a medida que introducimos nuevos recursos, estos añaden más producción que los anteriores. Se obtienen ventajas de la especialización, así cada trabajador, cada máquina, cada metro cuadrado de tierra añade más que el anterior. Por ejemplo, si tenemos dos trabajadores en lugar de uno o tres en lugar de uno, pues ahí cada uno se puede dedicar a hacer las labores que mejor se le dé y va a producir un poco más.
La productividad media y la marginal crecerán a medida que utilizamos más unidades del factor correspondiente. La productividad marginal estará por encima de la media, que es precisamente lo que hará crecer la productividad media, porque la producción que añaden las unidades adicionales del factor correspondiente, en definitiva, es la productividad marginal, que está por encima de la media. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las dos medidas de desempeño son superiores en el momento de medir y evaluar el desempeño de los trabajadores según su producción individual y en producción en general. Esto se debe a que es tanto productivo cuanto menos recursos se han utilizado para producir lo mismo o cuanto más se produzca con el mismo empleo de recursos. Son necesarios para poder producir. Se recibe la definición de factores de producción para una toma de decisiones en busca del bien de una empresa o de una compañía.